Muchas gracias por acompañarnos. Les habla Ezequiel Trump por una nueva edición de este programa y les agradecemos a todos por la cantidad infinita de mensajes que nos han hecho llegar. Algunos los vamos a tratar de leer durante el programa de hoy. Sería imposible con todos porque nos ocuparía varios programas. Pero vamos a empezar por una cuestión que es que tiene en vilo el mundo y vamos a hacer algunas reflexiones quizás fuera de libreto. Trump se reunió finalmente con el presidente ruso Putin en Alaska el viernes pasado. En este tipo de reuniones hay dos escenarios comunes. Cuando los líderes se reúnen ya tienen acordado algo y se reúnen para la foto, darse un abrazo y firmar. Porque sus asesores y ellos mismos ya habían decidido todo. Ese escenario no fue el que ocurrió el viernes pasado. Por otro lado, el segundo escenario es que se reúnen para tantearse, a ver por dónde están parados y a ver si llegan a algún acuerdo en común y con amenazas de por medio en reuniones privadas. Se habían agendado 2 reuniones entre Putin y Trump. Hubo solamente una el viernes pasado. Después hubo una conferencia de prensa donde los dos hablaron, pero no fue conferencia de prensa, sino que fueron 2 monólogos porque ninguno aceptó preguntas y se fueron. Trump se fue a consultar con Zelensky, o más que consultar, a transmitirle a Zelensky las condiciones que él había recibido de Putin, lo que él pensaba al respecto, con algunos líderes europeos. Putin se fue obviamente, para consultar con su propia interna, que debe ser mucho más furiosa de lo que parece desde afuera. Y en horas nomás, el lunes, hora de Washington, Trump y Zelensky se van a encontrar en la Casa Blanca para debatir no ya un cese del fuego, sino un armisticio, una paz final que Vladimir Putin propuso en la cumbre. Pero Zelensky no va a estar solo. Va a ir con el presidente de Francia, Macron, el líder alemán, Merz, la presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, el secretario general de la NATO, un tal Mark Rutte. Y en realidad Putin le ofreció a Trump acordar la paz con Zelensky si Rusia anexa 2 regiones claves de Ucrania que invadió cuando empezó el conflicto en febrero del 2022. Putin quiere quedarse con Donetsk y con una región que se llama Lugansk. Hay muchas riquezas minerales allí y obviamente ciudades ucranianas. Ya anexó Crimea. Trump no rechazó la iniciativa de Putin y eso no le cayó bien aparentemente a Zelensky y a sus aliados en Europa. Putin obviamente tiene un sueño imperial para Rusia, considera que Ucrania pertenece a los dominios de Rusia. Así anexó la península de Crimea, que en realidad, para serles sinceros, era una mayoría étnica rusa allí. Y ahora quiere apropiarse de Donbass, una región de Ucrania que tiene un valor estratégico no solamente por su ubicación geográfica, sino por sus riquezas minerales. En ese contexto, Putin exigía anexar las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson y Zaporizhia. Y eso Zelensky y Europa lo habían rechazado. En un cambio táctico, Putin bajó sus pretensiones y le dijo a Trump que iba a aplacar su política expansionista para acordar un armisticio final con Ucrania. Y propuso que Ucrania solamente cediera Donetsk y Luhansk y se congelara la línea de combate en las zonas de Kherson y Zaporizhia. Trump aparentemente exhibió su complacencia ante la iniciativa de Putin, pero pasó algo más. Putin acordó algo que nunca había aceptado antes y que es una de las condiciones esenciales, es que Trump, y los Estados Unidos mejor dicho, garantice la seguridad por aire, tierra y mar de Ucrania, con un artículo muy similar que es el artículo 5 que se aplica en el Tratado de la OTAN o de la NATO, donde dice que un ataque a un país miembro de la NATO es como si fuera un ataque a todos los países miembros de la NATO. Y Putin esto jamás lo había aceptado, pero aparentemente eso ahora está aparentemente eso está dispuesto a aceptarlo. Y así Putin regresó a Moscú con un triunfo diplomático, fue recibido con alfombra roja en Estados Unidos, en Alaska es para Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ahora, ¿me dejan hacer una reflexión fuera de libreto?
En guerras que hubo en Medio Oriente, Israel tuvo que defenderse de ataques de países árabes. Todos estamos hablando del conflicto con Hamas, de antes. La guerra de los 6 días, la guerra del 73 y muchas otras guerras más que hubo. En todas esas guerras Israel conquista territorio en los países que lo han atacado. Y Occidente le exige a Israel que no solamente abandone esas regiones que había conquistado militarmente a sangre y fuego, sino que incluso hasta dé reparaciones y alimentos a quienes lo habían agredido en primer lugar. Usted fíjese la diferencia. Putin invade sin ninguna provocación el territorio de Ucrania. No lo hace en defensa propia, como tuvo que hacer Israel. Y ahora se va a quedar, porque acuérdense que esto va a ser así, con territorios conquistados militarmente para siempre. Y el mundo no sale a manifestar por el puente de la Sydney Harbour Bridge ni nada por el estilo, sino que acepta las condiciones. Ahora dicen que en la reunión que va a tener lugar en Washington, los líderes europeos van para que a Zelensky no lo aprieten demasiado. Eso es una interpretación mía, pero creo que es correcta. Dice que por la ira de Trump, el carácter de Trump. Trump está haciendo un excelente trabajo para Estados Unidos, está claro. Y todo lo que ustedes leen en la prensa internacional al respecto es completamente distorsionado. Aquí dentro de Estados Unidos la gente está mucho más contenta de lo que no está. El país anda en la buena dirección, los índices de confianza económica son muy buenos, la inflación es baja, han bajado los impuestos y la gente está produciendo y siente un optimismo hacia el futuro. Eso es lo que pasa aquí adentro donde yo estoy, donde yo vivo y tengo mis intereses hoy por hoy. Pero en el mundo usted lee y dice no, que Trump es un loco de aquí, loco de allá. Eso no lo crea porque le están vendiendo pescado podrido. Pero el tema es que es mejor, dice Trump, un acuerdo definitivo con Rusia que una tregua inmediata con Rusia. Y si esto significa un cambio de territorio por seguridad, y bueno, que sea lo que tenga que ser, porque la guerra es inganable, a menos que los europeos que se llenan la boca de aire vayan y pongan la cara ellos mismos mandando sus propios soldados y electores a morir en los campos ucranianos en manos de los rusos, cosa que les puedo asegurar que no van a hacer. Si bien Moscú rechaza que Ucrania sea socia de la OTAN formalmente, está aceptando prácticamente las mismas condiciones. Si esto es el resultado final de la guerra, Putin la ganó. Y no digo que está bien o esté mal, a Putin a mí me cae pésimo, les aclaro, como les caerá a ustedes, pero ¿qué importancia tiene? A mí tampoco me cae Zelensky simpático, pero para nada, en absoluto. Pero la realidad es que Trump ahora está esperando a Zelensky en la Casa Blanca, y la última vez que se reunieron terminó en un escándalo en febrero pasado. Zelensky no va a querer repetir esa experiencia, y yo creo que acá lo más probable es que se llegue a algún acuerdo. Trump dijo que si no, y ya lo advirtieron, a través del secretario de Estado Marco Rubio, le advirtió a Putin con nuevas sanciones si no hay acuerdo para acabar con la guerra. Y por ahora no le puso las sanciones, pues está viendo si puede llegar a un acuerdo. Si Trump logra esto, no se sorprenda, aunque no creo que pase, pero no se sorprenda que le van a dar el Premio Nobel de la Paz. Un Premio Nobel de la Paz que ya no sirve para un comino, devaluado completamente cuando se lo dieron a Obama en el año 2009, simplemente por llamarse Barack Hussein Obama, porque no había hecho absolutamente nada, ni hizo tampoco después, ¿no? Pero cuando se lo dieron no sabían lo que iba a hacer y no había hecho nada en ese momento. Él asumió en el 2009 y se lo dieron en el 2009, para que tengan una idea. Pero ese Premio Nobel ya no sirve para nada. Al revés del Premio Nobel de Física, Matemática, Química, Economía y demás que se da en Suecia, el Premio Nobel de la Paz se da en Noruega, en Oslo. Hay un pequeño museo en la costa de Oslo que realmente yo lo fui a ver una vez y no vale nada, pero no importa. La cuestión es que hay un cierto tono de celebración en la Casa Blanca de que pueden lograr el fin del conflicto, lo que sería realmente algo magnífico. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Para que vean que todo no es tráfico de una sola mano, hasta en Israel hay protestas contra el primer ministro
Bibi Netanyahu. Hubo una manifestación importante de todo el país el domingo pasado exigiendo el fin de la guerra en Gaza, argumentando que, según Netanyahu, que el pedido va a fortalecer a Hamás en las negociaciones para el retorno de los rehenes, porque Hamás todavía tiene un montón de rehenes. Ahora, le quiero hacer una reflexión antes de seguir con ese tema. Los líderes europeos, o el gobierno australiano que está reconociendo el Estado palestino, que no existe por otra parte, hay otro Estado que sí existe, que tiene elecciones, que es muy próspero, que tiene fronteras delimitadas, tiene su propio ejército, tiene un parlamento electo, y sin embargo no es reconocido por nadie en el mundo. Y es un país que yo una vez visité, y le recomiendo a ustedes que lo visiten, que se llama Taiwán. ¿Por qué Wong y Albanese o Macron o Stammer no reconocen Taiwán, que existe y es de verdad, y sí reconocen al Estado que no existe, que es el Estado palestino, y que hoy, de fundarse, sería gobernado por una organización proscripta, terrorista, asesina, se llama Hamás? Yo pregunto, nada más, una pregunta que le dejo nada más, ¿no? para que la piensen, la mastiquen. Y le digo, usted compra un montón de cosas de Taiwán, lo único que le pueden vender los muchachos de Hamás sería una bomba. Nada más que eso. Yo dejo la pregunta. Bueno, cierro el paréntesis. Se la dejo pensando para una cosa así fuera de libreto, para que usted piense, ¿no? Ahora bien, dice Netanyahu que aquellos que piden el fin de la guerra sin la derrota de Hamás no solo endurecen la posición de Hamás y prolongan la liberación de los rehenes, sino que también aseguran que los horrores del 7 de octubre vuelvan a repetirse. El problema con Netanyahu es que está en el poder hace demasiado tiempo. Es el primer ministro que más tiempo ha estado en la historia de Israel. No es un dictador porque lo elige la gente a través de un sistema electoral realmente ridículo que tienen, que es el mismo sistema que tiene en Nueva Zelanda, que adoptaron en Nueva Zelanda en 1993, cosa que yo vivía ahí en ese momento, voté en contra, pero bueno, no es la primera vez que pierdo una elección. Y dice que tanto para promover la liberación de los rehenes como para garantizar que Gaza no representa una amenaza para Israel, Netanyahu dice que tiene que completar la tarea de derrotar a Hamás. El problema es que derrotar a Hamás es más o menos como querer eliminar las cucarachas del mundo. Esto lo digo en forma, no, es una metáfora, ¿no? Es imposible. Usted por más insecticida que ponga, siempre una le va a aparecer. Bueno, esto es lo mismo. Entonces yo no sé si lo que Netanyahu quiere hacer es factible. Pero él defiende la decisión tomada por su gobierno de ocupar la ciudad de Gaza y la zona de Mawasi, donde vive más de 1 millón de personas que aparentemente serían desplazadas hacia el sur. ¿Sabe lo que es desplazar a 1 millón de personas? No es abrir una botella de Coca-Cola, es mucho más complicado. Ahora, sobre la posibilidad de un alto el fuego, dicen que es lo que piden las familias de los rehenes desesperados, obviamente. Dice que actualmente jamás se niega a aceptar una de las condiciones de Israel, que es mantener el control de la seguridad en Gaza. Israel jamás va a aceptar que Hamás continúe en el poder. Nunca. Y ahí la cosa está detenida. Hubo 38 personas detenidas en las manifestaciones el domingo pasado. Marcaron el inicio de un día de huelga nacional. Es una democracia. Si fuera una dictadura, como dicen que es Israel, sacarían al ejército a la calle, pero no es así. Así que el tema es realmente complicado. Y esta es la última pausa y ahora nos metemos en otro tema. En la última encuesta de Newspoll, yo te lo digo para que usted entienda, esto es medio de política australiana, pero es interesante. Acaban de reconocer al Estado palestino, tienen el gobierno de extrema izquierda más agresivo que han tenido en la historia, han cambiado toda la política y el posicionamiento de política exterior de Australia, prácticamente han roto lanza con los Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos en Israel ha condenado explícitamente el reconocimiento de Albanese y Wong al pseudo-Estado palestino. El secretario de los Estados Unidos, Marco Rubio, los ha condenado exactamente igual. Y sin embargo, según las últimas encuestas, los australianos aprueban el desempeño de Albanese en el nivel más alto en los últimos 2 años. Y en una encuesta de Newspoll, que tuvo lugar la semana pasada, revela que por primera vez desde septiembre del 2023, un mes antes del famoso y fallido, felizmente, referéndum por los aborígenes, más gente está satisfecha con la performance del primer ministro que no. Eso para lo que me escriben constantemente y me dicen
que los australianos no todos están con Albanese. No, todos no. Obviamente que todos no. La mayoría absoluta no existe en ningún lado, pero la gran mayoría sí. Aunque el 30 o 40% esté en contra, más del 50 y pico o 60% está a favor. Y esta encuesta se lo está rectificando. Esta encuesta está publicada en el diario de Australia, que es un diario conservador además, que no es un diario de izquierda. Y si hoy hubiera una elección, ganaría 56% a 44%, que es muy cerca del resultado de la elección de mayo pasado, que fue oficialmente 55.2 a 44.8. O sea, una paliza tremenda. Y dicen que los australianos están más preocupados por las tarifas de Trump que por la amenaza militar china. O sea que están completamente del tomate, o les lavaron la cabeza de una manera tan espectacular que prácticamente le pusieron algo en el agua o en el shampoo tienen algo que yo no puedo entender. ¿Qué le puedo decir? Cambiando de tema, anoche estuve en el estadio del Inter Miami. Era un partido que jugaban contra el último de la tabla. Escúcheme, le voy a contar algo que no es de la MLS exclusivamente. Sígame, no. Quédese ahí. Jugaban contra el último de la tabla, que era el equipo de Los Ángeles, el Galaxy se llama, que el año pasado salió campeón. Y hoy está último. Digo que está último, está en el 30º lugar. De 25 partidos habían perdido 15. Y sale a jugar al Inter Miami, que venía de sufrir una goleada contra el Orlando, que la sacó barata, creo que perdió 4-1, podrían haber sido 7. Y usted fíjese que Messi no jugó ese partido y tampoco empezó jugando este. Venía de una lesión de hace 2 semanas, una lesión muscular. Y él empieza en el banco de suplentes. Estaban 1-1, había empezado ganando el Miami, después lo empataron, etc. Y Messi ni tocaba la pelota, ni corría. Veía que estaba probando el cuerpo, que tiene un partido muy importante el miércoles contra un equipo de Monterrey, Tigres, y por un partido de Copa, y estaba probándose, ni se movía, se lo había fastidiado, caminando, se quedaba en offside sin importarle nada. Y el partido se iba y faltaban 5 o 6 minutos. Y de repente, de la nada, le dan una pelota afuera de la media luna, hace una amague, se mueve hacia la izquierda y la pone abajo en el ángulo como si yo estuviera tomando un vaso de Coca-Cola cero. Con una facilidad, con una plasticidad, con una simplicidad de eficiencia, casi, yo diría, robóticas. Porque un ser humano es difícil que pueda actuar con tanta precisión. Después Suárez hizo el tercer gol. Suárez, que está en su última temporada como jugador de Inter Miami, es un tercer gol después de un paque de Messi de taquito. El hombre, que tiene 38 años, tiene una disciplina extraordinaria y es un jugador que acabo de ver hace un rato el bodrio que fue el Arsenal contra el Manchester United, un partido aburrido. Ganó el Arsenal 1-0 con un gol que se devoró el arquero del Arsenal, del Manchester United, que salió a papar moscas. Fue una cosa espantosa. Si Messi hubiera jugado ese partido, él creo que lo ganaba él solo. Aún hoy, a los 38 años. No hay ni un solo jugador entre los 22, o como todos los suplentes que entraron ahí, que hoy siquiera le pueden atar los corredores del botín derecho siquiera, y él es zurdo. Realmente uno ve algo que nunca va a volver a ver, y porque uno tiene el privilegio de poder verlo, no solamente ustedes lo pueden ver por televisión, yo lo puedo ver en vivo, todos los partidos. Es realmente impresionante. El tipo, lesionado y todo, tiene tanta categoría, tanta calidad, es casi, le diría, robótico, inhumano. Es como esas películas de Marvel donde el héroe, Popeye, o Popeye, como se dice en inglés, aparece y mata al villano de la película. Usted sabe que lo va a matar, pero usted lo ve igual porque sabe cómo es el tema. Con las películas de James Bond. Bueno, Messi es como James Bond. Es así, increíble. Y que ya no me llega el tiempo para compartir los mensajes que me mandaron ustedes. Les pido disculpas, lo vamos a hacer en el próximo programa, prometido ya y agendado. Pero les aclaro, pude ver algo que uno ve mucho fútbol, y el verano pasado, o el invierno, por ustedes si están en Australia, vimos demasiadas porquerías. El fútbol en la Copa Infantino, o mal llamada Mundial de Clubes y demás, fueron espantosos. Pero realmente ver un jugador de esa naturaleza es simplemente extraordinario.
y quería compartirlo por ustedes porque uno queda maravillado cuando ve algo que es completamente fuera del libreto. Será hasta la próxima.